Bien, nos encontramos en la Academia de Historia en compañía del doctor Gilberto Ávila Monguí, un ilustre personaje boyacense, miembro de la Academia de la Lengua, presidente de la Academia de la Lengua, secretario de la Academia de Historia, secretario perpetuo de la Academia de Boyacense de Historia, y además miembro de la Academia Eclesiástica, una persona realmente con mucho bagaje cultural. Nosotros, estudiantes de la Escuela Taller de Boyacá, que estamos a la tarea de recopilar toda la información necesaria para crear un documento que es el guión alusivo al claustro y templo de Santa Clara la Real. Vinimos aquí para que él nos autorice, pues con todo su bagaje, con todo su conocimiento histórico, nos permita fortalecer este documento que estamos elaborando. Entonces, buenos días, doctor Gilberto, venimos a pedir su autorización, a agradecerle anticipadamente por colaborarnos con todo su conocimiento, con toda su historia que tenga alrededor del claustro Santa Clara la Real. Y entonces, cuéntenos. Sí, con mucho gusto, doctor Gilberto. Con mucho gusto. A ver, yo tengo conocimientos de el claustro de Santa Clara la Real, más o menos desde el año de 1945. En ese año comenzaba mis primeros estudios de bachillerato en la Escuela Normal Superior de Varones de Tunja. Y funcionaba en la parte sur el Colegio de la Presentación. Cuando apenas había hasta el cuarto de bachillerato y les daban a veces un cartón de secretariado. En ese año... Doctor Gilberto, una preguntita. ¿Su merced fue estudiante? En esa época existía en el claustro Santa Clara la Real, ¿funcionaba la normal de varones? No. Yo era estudiante de la Escuela Normal Superior de Varones de Tunja, que era en donde hoy está la universidad, en el edificio central. ¿No? Pero vivía exactamente ahí, en la calle séptima, era número 758, que era la casa de mis antepasados, ¿no? Y conocí el claustro de Santa Clara la Real, porque casi siempre íbamos los domingos a misa, ahí a Santa Clara. Había servicio de los diferentes párrocos de la catedral. Cuando él era el párroco principal, entonces nombraba a los compañeros o sacerdotes que destinara el obispo. Iban a realizar la Eucaristía los domingos en Santa Clara la Real. A veces también había misas diarias. Entonces nosotros madrugábamos, íbamos a la misa de 6, que era generalmente la más cómoda, porque salía uno de misa y se desayunaba y se iba al estudio, o la gente que tenía que ir a hacer sus trabajos tenía todo el tiempo. Bueno, en esa época conocí un poco el interior del primer hospital de Rafael, porque tengo entendido que es el primero que hubo en Tunja, que funcionaba en donde es el claustro de Santa Clara, y era dirigido por una monja de la Presentación, que se llamaba Susana. La hermana Susanita era una monja sumamente querida, tenía un atractivo muy especial por su amabilidad y por la forma como atendía a los enfermos. Doy razón de esto porque allí operaron, de las primeras operaciones que se iban haciendo, operaron a una hermana mía
la única que tengo, por supuesto, de apendicitis. Entonces, madrugaba, después de la operación madrugaba a hacerle la visita, y ella con su diligencia le decía, sí, así, camine, mire a su hermana, porque ella sabía que yo iba a estudiar. Y efectivamente iba y la visitaba y hacía todo lo conveniente para que me fuera contento. Entonces, o le ponía la inyeccióncita para los famosos calmantes, o hacía el aseo pertinente de la herida de la apendicitis, y luego me marchaba a mi estudio. Doctor Gilberto, disculpe, estamos hablando, cronológicamente hablando... 1945. En esa época ya se hacían cirugías de apendicitis allí. Las primeras seguramente que hicieron. Las primeras seguramente que hicieron. Muchas gracias. No sé si es la primera, pero que recuerde yo, fue una operación de emergencia y fue atendida. Entonces, allí en Santa Clara la Real, que era el hospital de San Rafael, que sigue funcionando ahora en donde era exactamente todo esto, ¿no? Primero, en donde hoy es la Facultad de Medicina, que queda ahí, nos queda cerquita, y luego que está funcionando en donde era la Plaza de Ferias, ahí en la Plaza de Ferias, y que ahí mismo fue uno de los cercados de los caciques antiguos, que se llamaba el cercado Boyacá, en donde había la ermita de Santa Lucía. Entonces es esa época más o menos. De esa ermita ya no, esa quedó no, eso ya, pues, por supuesto que está la iglesia de Santa Lucía, ¿no? Pero, y tienen los nombres, tenemos los Altos de Santa Lucía, que ya son nombres muy posteriores, pero allí en el cercado Boyacá, en donde el cacique tenía su dominio, como lo hacían en la antigüedad, en un marco que era delimitado, que tenía todo lo que hoy es la parte baja de las Nieves, en donde estaban las carnicerías, en ese sector estaban las carnicerías. Y frente a las Nieves estaba lo que era, hoy la Plaza de las Nieves era un pozo inmenso, era una laguna. Esa laguna era en donde encontraron cadáveres que correspondieron a fiscales. Hubo uno que recuerdo yo, al hacer el levantamiento vieron que le habían sacado el corazón y le habían amarrado una piedra en el cuello y lo habían sumergido ahí en esa laguna. Pero generalmente allí era un sector a donde iban a lavar, las famosas lavanderas, porque nosotros tenemos la historia de que en Tunja no teníamos agua, y que realmente pues no es muy cierto, porque nosotros tenemos las aguas de Soracá, que había un yacimiento de agua de Soracá. Teníamos, ahí estaban los famosos baños, las piscinas de los padres jesuitas, para el lado del Jordán, ¿no? Y en ese sector había lo que se llamaba la quebrada de los gatos, que era la quebrada donde iban la sociedad de Tunja a bañarse, porque aquí en el centro pues, no tenían el servicio de acueducto para poner las primeras regaderas. Pero había agua, la que venía detrás del alto, también había agua. En la fuente, en la palma de agua, en el pueblo de agua que queda al sur, bien al sur de Tunja, que fue quizá el primer encuentro que hicieron los conquistadores al entrar hacia Tunja. Y hay dos referentes también que se citan mucho, que es la fuente chiquita y la fuente grande, pero realmente no se tiene certeza dónde estaban ubicadas. Sí, claro, naturalmente que sí. Mira, la fuente grande, que el nombre primitivo se llamaba la fuente de Soya, que es la fuente que aún tiene la maquinaria que bombeaba el agua. El primer acueducto se vino de la Fuente Grande, que es la que está cerca de la universidad, ahí frente a la iglesia de Santa Ana, en donde se sembró por primera vez el trigo en América, ahí en esa lomita.
Esa es la fuente grande que llamamos ahora. Allí iba la gente en la época antigua, mandaban el servicio doméstico a que trajeran el agua, ¿no? Y es decir, eso es muy conocido por el acontecimiento que ocurrió con doña Inés de Hinojosa, ¿no? Al amanecer, la gente, el servicio iba a traer agua de la fuente. Y entonces, como doña Inés de Hinojosa vivía aquí por el lado del Rosario, y por los requiebros amorosos que tuvo con don Pedro de Ávila, que era el encomendero de mi pueblo, se llama Chivata. ¿Usted tiene ascendencia de ese Ávila o es de otros Ávilas? Él era Pedro Bravo de Rivera, el encomendero. Perdone, si dije Ávila, me equivoqué. Es Pedro Bravo de Rivera, era el encomendero. Y Pedro Bravo de Rivera se enamoró de Inés de Hinojosa cuando vino desde Pamplona hacia Tunja. Esa tiene toda la historia de doña Inés de Hinojosa, que viene de Carora, en Venezuela, y que allá se contrajo matrimonio con don Pedro de Ávila. Allá si fuera don Pedro de Ávila, que era un hacendado, un viejo rico que tenía pues mucho dinero y muchas haciendas en Venezuela, y que el padre de Inés de Hinojosa, que era don Fernando de Hinojosa, era un tabú, y don Pedro de Ávila también. Entonces un día que se le acabó la plata a Fernando de Hinojosa, entonces le dijo, no, yo le puedo jugar a mi hija, que era Inés de Hinojosa, pero a condición de que se case. Si se casa usted, se la vuelve. Y entonces, claro, don Pedro de Ávila, que era un cachaco bien enamorado, mujeriego, tomador, y tabú, dijo, bueno, está bien, y se la ganó, y se casó. Entonces, tiene una triste historia que no va a formar parte de lo que estamos comentando de la iglesia del claustro de Santa Clara, pero forma parte de la historia nuestra de Tunja, ¿no? Y ella como se enamoró allá y también hizo complot con Jorge Boto, que era músico y era cantador y todas estas cosas allá, primero en Carora. Y entonces allá hicieron el consorcio con doña Inés de Hinojosa y tramaron el asesinato de don Pedro de Ávila, porque pues para vivir cómodos estaban enamorados, y efectivamente lo hizo. Él se retiró de Carora a la vista de todos los caroreños, se dirigió hacia Pamplona. Pero a los 3 días regresó, dejó un caballo por ahí en un monte, y buscó a don Pedro de Ávila, que él sabía dónde iba a jugar o a tomar, y en una esquina de esas lo esperó y lo atravesó con nada. Y a deshoras de la noche murió don Pedro de Ávila, y el otro salió, cogió su caballo y se fue. Y mantuvo un año escribiéndole cartas a doña Inés de Hinojosa lamentando la muerte de su esposo. Entonces, claro, hubo muchos encarcelados por eso, que tuvieron que soltarlos porque no encontraban ni siquiera indicios. Y así quedó la muerte de don Pedro de Ávila, y después de un año ella vendió pues los haberes que tenía en Carora y se dirigió a Pamplona, y en Pamplona se unió con Jorge Boto, que ya tenía escuela de danza en Pamplona. Allí sí se casó con él, Pamplona, y pensaron en Tunja, porque aquí en Tunja había muchísimo paisano. Entonces sabemos que aquí Tunja fue un centro español prácticamente, una segunda ciudad española, y que era la casa del fundador, el capitán Gonzalo Suárez Rendón. Aquí llegó el conquistador, que fue don Gonzalo Jiménez de Quesada, el hermano, que era Hernán Pérez de Quesada. Aquí llegaban